¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto, 20:59, 16 grados la temperatura en Asunción. Gracias por la preferencia. Estamos arrancando la caja negra, como todos los martes, por Unicanal. Por supuesto, el tema de la semana tiene que ver con estas revelaciones que hace esta funcionaria del Ministerio de Justicia. Enseguida vamos a estar con ella, Anadina Coronel, la ex coordinadora de las penitenciarías de mujeres. Y sobre este tema, esta mañana en Radio 1 hablábamos con varios referentes políticos y hay una coincidencia en una cuestión, que esto que sucedió inclusive la semana pasada, la autorización del ingreso del féretro de Osvaldo Villalba a la penitenciaría del Buen Pastor y después lo de las revelaciones de esta funcionaria, una sucesión de hechos bochornosos que ya nos sorprende y que caracteriza al gobierno de Mario Abdo Benítez. Por ejemplo, la diputada Katia González nos decía esta mañana que el Estado dejó de tener el control sobre las penitenciarías, donde dominan los grupos criminales. Los hechos graves de este gobierno van tapándose uno tras otro. Saltó, como les decía, lo del ataúd la semana pasada, y ahora lo de esta funcionaria. Y lo que rescato de lo que nos decía la diputada Katia González, el Encuentro Nacional, el Ejecutivo debe revocar a su representante, Edgar Olmedo, el exministro de Justicia, como miembro del Consejo de la Magistratura después de estos hechos denunciados. Evidentemente el presidente de la República estaba enterado de todo y debe dar una explicación de lo que realmente ocurrió. Sin embargo, el presidente adelantó su viaje a España, hoy viajó, se comunicó de este viaje al Congreso y calladito, sin hacer mucho ruido, como las ratas huyen, así huyó el presidente Abdo Benítez antes de preferir quedarse y afrontar este bochorno que ha caracterizado ya a su gobierno y denota una absoluta falta de sensibilidad para con los familiares de los secuestrados por este grupo criminal terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Y también esta mañana en Radio 1 hablábamos con el diputado Sebastián Villarejo, de Patria Querida, precandidato a la presidencia de la República. Coincidía con nosotros cuando le hacíamos algunas observaciones sobre esto, que la situación y los hechos escandalosos demuestran el desgobierno de Mario Abdo Benítez. Cuestionó que el presidente no dimensiona la silla que está ocupando y solo se ocupa de lo que hace tiempo está concentrado en las campañas políticas, ese discurso con tinte político proselitista de hace meses y que no le permite gobernar. El diputado calificó al gobierno como un desastre, que solo esperan que se acabe. Por eso tiene tanto éxito esta canción Marito se va, que aparecen y que se ponen en los actos políticos. Y lamentó el diputado Sebastián Villarejo que ni el presidente ni su gabinete están preparados para el cargo que ocupan. Un gobierno en decadencia y de salida requiere el esfuerzo de todos los paraguayos. Y también Ricardo Merlo, hoy hablamos con él esta mañana en Radio 1, abogado de la familia Denis. Él nos dijo que la información sensible que se manejó, que proporcionó esta funcionaria del Ministerio de Justicia, como debió hacer por los conductos correspondientes, lamentó que se haya tomado la decisión de no informar, teniendo en cuenta que la información salió de una autoridad del penal, donde están detenidos miembros del EPP, y el abogado de la familia Denis nos decía que para el ministro podía ser un dato más, pero que quizás si se continuaba, se sumaba las demás informaciones, se podía tener más relevancia. La familia Denis espera las intervenciones a fin de determinar si la información es o no verídica
Y nos adelantaba esta mañana el abogado Ricardo Merlo que van a solicitar, mediante una querella adhesiva, obtener toda la información que fue descartada y solicitar a la Fiscalía tener participación y acceso a la investigación. Calificó el abogado como una negligencia total y absoluta por parte del exministro Olmedo de desechar información sin comunicar a las demás autoridades. Está la señora Nadina Coronel, vamos a conversar con ella. ¿Cómo le va, Nadina? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas muy bien? Gracias por la invitación, por el espacio. Gracias por atendernos. Bueno, ya sabemos en detalle todo lo que revelaste, todo lo que se fue dando. Me gustaría compartir contigo, no sé si llegaste a ver, pero de vuelta para que la audiencia tenga en contexto, esto que dijo hoy Edgar Olmedo, el exministro de Justicia. Tenés a mano, por favor, quiero compartir contigo y a partir de ahí quiero tomar como disparador y ir desarrollando algunas cuestiones que me parece muy importante que puntualices a Nadina para entender cómo se fueron dando los hechos. A ver. La certificación de la información se relacionaba con la posibilidad de identificar, en primer lugar, a la mujer privada de libertad, tener una entrevista con ella y poder recoger todos los datos necesarios. La información que se manejaba supuestamente por ella era una información dada por una fuente humana. No existen mensajes, no existen correos, no existen misivas al respecto, sino que era una información de ese tipo que no tenía una veracidad suficiente para que nosotros podamos disponer la iniciación del procedimiento normal en estos casos, que es captar la información, certificar la información y remitir a los órganos de seguridad. Hay una resolución ministerial que establece un protocolo de procedimientos en cuanto al manejo de la información sensible y de información certificada y confidencial, porque hay que tener en cuenta que al tomar estado público en hechos de esta naturaleza y de demostrarse la identidad de la fuente humana, la misma corre un serio riesgo. Bueno, lo que decía Edgar Olmedo. Nadina, ¿cuál sería el protocolo que hace mención Edgar Olmedo, el exministro de Justicia, que se tuvo que haber tenido en cuenta o que vos tuviste que haber seguido? ¿Cuál es ese protocolo? ¿Existe un protocolo? Bueno, yo no tengo conocimiento de ese protocolo. Si existe, no se informó, no se hizo llegar, por lo menos a la Coordinación General nunca llegó ese protocolo de revelación de informaciones sensibles, por un lado. Por otro lado, ninguna persona que da una información lo va a querer hacer de la manera que estaba diciendo, ¿verdad? La persona que te revela algo le revela a una persona en quien confía y confía en que en su identidad iba a ser resguardada, ¿verdad? La información te da, pero no te da para que vos le refieras al ministro o a nadie la fuente que te dio, o sea, su nombre y apellido. Ya no sería una información confidencial si yo estuviera nuevamente revelando a todos quién es, ¿verdad? Claro. Yo creo que la información nada más era transmitir la información y que se corrobore si era o no cierta. Lo que estoy diciendo a todos los medios de prensa también es que sin desmeritar el trabajo de nadie, porque todos los trabajos son dignos, la fuente que le estaba diciendo era nada más y nada menos que su coordinadora general de establecimiento de mujeres. No era cualquier persona. Por ende, la fuente que me dijo seguramente que yo consideré que podría eventualmente tener alguna credibilidad lo que me estaba diciendo. Es más, la hija de Oscar Urbieta refirió justamente que una de las informaciones que fue referente a su padre que recibí, ella también había tenido esa información. Entonces podemos deducir que también se puede descartar, no se puede descartar que la información dada del señor Denis también sea algo que podría eventualmente ser cierto, ¿verdad? Yo no puedo nunca afirmar de que la persona que me da una información es 100% seguro lo que me está diciendo, pero lo que procede en estos casos es verificar justamente con la Fuerza de Tarea Conjunta, con la policía o con todas las autoridades competentes, porque mi trabajo como coordinadora general no es de inteligencia, pero
dentro del marco de mi trabajo generalmente recibo algunas informaciones, no solamente referentes al EPP, también a grupos criminales que a veces no son mi área, que son de los varones y todas las informaciones que yo tengo, por una cuestión de que algo atinente al sistema penitenciario estoy transmitiendo a las autoridades, ¿verdad? Porque finalmente somos un equipo de trabajo y yo tengo la obligación, a mi parecer, de que si yo tengo un conocimiento de una información que es relevante en materia de seguridad, tengo que comunicar. Ahora, absolutamente. Hoy hablamos en Radio 1 con el fiscal Federico Delfino. En un momento él señala que en esa declaración que diste ayer ante el representante del Ministerio Público, vos dijiste, Anadina, que recibiste una orden, sabían las autoridades, tus superiores, que vos estabas buscando información relacionada al paradero de los secuestrados. Así fue el tema de esta información. Cuando yo estaba trabajando aún con la ministra Cecilia Pérez, ella me había pedido en varias ocasiones intermediar para que las señoras, las hijas de Oscar Denis, puedan conversar con Carmen Villalba y con Laura Villalba. Incluso una vez se apersonaron al Buen Pastor, donde en esa ocasión Carmen Villalba no accedió. Tampoco las veces que a Laura Villalba le consultamos si podían hablar con ella, también se rehusó a hablar con ellas. Bueno, desde ese momento, cuando yo le he visto a las señoras y entendí el dolor de ellas, siempre estaba tratando de ver cómo conseguir esa información, porque evidentemente Carmen Villalba y Laura Villalba no me iban a dar esa información, a mí ni a nadie, ¿verdad? Ya que se rehusaban incluso a hablar con las hijas de Oscar Denis. Y en ese marco realicé de alguna manera una investigación, vamos a decir, o tratar de sacar esa información, porque lo que las señoras querían realmente era saber dónde encontrarle a su papá, dónde estaba para darle una cristiana sepultura, como se merece, ¿verdad? Claro. Y dentro de ese marco justamente, incluso una vez se fueron junto a mí en un hotel a hablar y a expresarme nuevamente que intentara nuevamente que Laura Villalba acceda a hablar con ellas. Y bueno, hice lo que pude para obtener una información. Esa información la obtuve y el día que la obtuve, como no estaba en la capital, le informé por ese medio de WhatsApp, porque yo cuando tengo una información que para mí es muy relevante, lo informo de esa manera a fin de que la información llegue en el día que yo me entero. Posteriormente volví a reiterar también por este medio y también personalmente, en ese momento el encargado de despacho me dijo que tendríamos una reunión con el ministro que no se llegó a realizar. Entonces el 5 de junio yo estaba pidiendo permiso por unos días. Entonces antes de viajar me comunico nuevamente con el ministro y le refiero que pedí permiso, todo eso, y le doy indicaciones precisas, haciéndole llegar, ya que no tuvimos esa reunión, de esa manera, la información precisa de qué es lo que me dijeron, ya teniendo como que por entendido de que le habrían hecho llegar, en este caso la autoridad, mi superior inmediato. Pero para asegurarme, vamos a decir de alguna manera, que le haya llegado, también le informé a él y le di los datos, así como había recibido, incluso con palabras textuales de la interna. Esta información, hoy estaba leyendo parte de algunas declaraciones tuyas. Yo supongo que por una cuestión de seguridad, y eso es categórico, una cuestión también de sentido común, la información no te la proporcionó Carmen Villalba. Vos recogiste esa información, por supuesto no vas a decir cómo, pero lo que aclaraste es que de manera directa la información no te proporcionó esa mujer. Carmen Villalba no. ¿Llegaste a compartir esa información que obtuviste con otras autoridades? Tengo entendido que la primera persona con quien compartiste es tu superior inmediato, Artemio Vera, el exdirector de institutos penales.
y después lo hiciste, contaste recién en qué circunstancia, con el entonces ministro de Justicia, Edgar Olmedo. Esa misma información, ¿llegaste a compartir con otras autoridades? Sí, también le referí, pero eso fue personalmente al actual ministro Benítez. Pero eso, como le digo, como está tan polarizado esto, yo no lo puedo probar porque fue en forma personal, pero sí le referí. O sea, Sí le comuniqué también. el actual ministro de Justicia también tenía esa información. Claro, él ocupaba el cargo de viceministro de Política Criminal. ¿También a él le contaste, le pasaste esa información a Nadina? También, porque él estaba, no obstante, no estaba, la función del ministro de Política Criminal es más la parte técnica y de políticas públicas. Él estaba de alguna manera tenía mucha injerencia, vamos a decir, en la parte operativa, en las penitenciarías, en las informaciones, incluso los traslados de las personas tenía que pasar por él. Entonces, por esa razón también le comuniqué a él, pero en forma personal, en una conversación que tuvimos. ¿Cuándo le comunicaste al actual ministro de Justicia, Daniel Benítez? ¿En la misma fecha, en finales de mayo, junio? No recuerdo la fecha, sinceramente no recuerdo si fue durante esa fecha o posterior a ella. Le voy a estar mintiendo porque realmente no recuerdo la fecha. Cuando le contaste, le proporcionaste esa información a Daniel Benítez, el actual ministro de Justicia, cuando él ocupaba el cargo de viceministro de Política Criminal, ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué te dijo, Nadina? Que iba a hacerle llegar al ministro o que iban a ver, y creo que le dije que ya tenían, ya no recuerdo, pero que iban a tener en cuenta. O sea, que él le iba a contar al ministro. No recuerdo si me dijo que iba a contar al ministro, pero que iba a conversar con el ministro sobre eso, ¿verdad? Que iban a tener en cuenta la información. Esta información vos proporcionaste fines de mayo, los primeros días de junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Por qué ahora decidiste hacer esa conferencia de prensa que hiciste ayer y contar esto a Nadina? ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque eso estaba también aclarando. Mi intención no fue decir, sabes que el ministro Olmedo no hizo nada referente a esta información. Yo ni sabía que la policía no llegó a tener conocimiento de eso, ni siquiera que esa información no se había compartido con la fuerza de tarea conjunta. Yo solamente estaba tratando de explicar la situación que se dio y que nadie salió a dar una explicación de lo que sucedió con el féretro de Osvaldo Villalba y el ingreso a Buen Pastor, ¿verdad? No me pareció justa la forma en que se estaba manejando esa información, porque prácticamente toda la responsabilidad se estaba adjudicando a la directora, al exministro Taboada y a mi persona. Y no fue así. Fue una situación compleja en donde hubo una falta de coordinación informativa de todos los estamentos de seguridad del Estado. Y también eso fue en el marco de una conferencia en que yo incluso dije, yo no tengo absolutamente nada a favor de Carmen Villalba, porque incluso tengo un enfrentamiento que está escrito en un libro con ella, que no estoy de acuerdo con lo que hace el EPP. Repudio también como el 99% de la población paraguaya los hechos de secuestro y muerte de personas inocentes. Y está escrito eso en un libro que ahora no puedo inventar, y hay testigos que pueden afirmar que ese enfrentamiento sí sucedió. Y también dije, también las informaciones que yo tengo de los secuestrados, también suministré para una forma de ayudar a que puedan encontrarle a los muertos, a las víctimas, en el caso que hayan muerto ya, a sus familiares. Y en ese marco es lo que mostré el mensaje. En ese momento yo no sabía también que esa información no había sido compartida. Una vez que eso se comienza vamos a decir, a expresar ese mensaje, recién yo me entero también que esa información no llegó donde tenía que haber llegado. Claro. Hoy estaba escuchando gran parte de la prensa oficialista
que a toda costa pretende cubrir, proteger, blindar las negligencias de este gobierno en relación a este tema, preguntarse acerca de tus motivaciones. ¿Qué te pudo haber motivado a vos para montar esta conferencia de prensa y hacer estas revelaciones? Por eso te preguntaba por qué lo hiciste ahora. ¿Explicás dentro de qué contexto? ¿Por qué? Porque lo que sucedió la semana pasada con la orden para el ingreso del féretro de Osvaldo Villalba en el Buen Pastor, ahí aparecen responsabilidades y le costó el cargo a la directora en ese entonces del Buen Pastor, Mariam Vázquez, y también te costó el cargo a vos. Sí. Bueno, fueron varias situaciones. Una es eso, pero eso estábamos esperando, o sea, yo estaba desde el momento que nosotros asumimos una decisión, porque había solamente 3 alternativas. Que ella pueda salir a la vereda a despedirse a su hermano, que igualmente iba a ser criticado, que él ingrese como alguna vez ingresó su hijo en la penitenciaría del Buen Pastor. El hijo de Carmen Villalba en el 2010 ingresó al Buen Pastor y después se fue a la agrupación especializada donde estuvieron cerca de 4 horas. O eventualmente, como le dije, hasta ese momento, ¿cómo le iba a decir? La reivindicación de las internas, de algunas internas, porque en ese video se ve que están como 60, 70 internas apoyándole a Carmen Villalba, cosa que se da, situación que se da dentro del sistema penitenciario femenino, no así del masculino. Las mujeres son más emocionales y sentimentales en referencia a sus familiares. Y siempre también mencioné que una semana antes una NN estaba con la misma situación en Misiones, que las internas también referían: no vamos a entrar en nuestra celda si a nuestra compañera no se le da el derecho de despedir a su mamá en Asunción, y tuvieron que traerle de Misiones a Asunción para poder asistir al sepelio de su mamá. Entonces, en ese contexto también lo estaban haciendo por Carmen Villalba. No estaban las 470 internas en ese momento. Estaban 60 a 70 como máximo. Pero eventualmente, si ellas se sostenían en que no iban a ingresar, tendríamos que usar la fuerza para que ellas puedan ingresar en sus pabellones en la hora del cierre. Al utilizar la fuerza, tenemos que tener mucho cuidado con las mujeres especialmente, porque usted sabe que hay una ley 5.777 contra toda violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué pasa? También el Estado está inmerso en ese uso de fuerza y violencia contra la mujer. Podríamos eventualmente tener una denuncia internacional, incluso si es que esa fuerza se usaba de manera incorrecta por parte tanto del personal penitenciario como del personal policial. Eventualmente, si existía ese uso de fuerza, las demás internas que no estaban plegadas vamos a decir, a lo que solicitaba Carmen Villalba, que era despedirse de su hermano, no por Carmen, iban a venir a adherirse a esa situación en vista a que sus compañeras estaban siendo reprimidas. Todo ese análisis teníamos que realizar, como ya dije en otros medios, en minutos, teníamos horas para decidir eso. Era como que teníamos una bomba y estaba haciendo la comparación con esas películas que te dan una bomba y te dicen: tenés que desactivar en 5 minutos, elegir poner el cable rojo o el amarillo, a ver si explota. Entonces, en algún momento, creo que en consenso, porque todos, absolutamente todos, del ministro Taboada, el viceministro, el director general, el director Artemio, creo que estaba también el comisario de inteligencia penitenciaria, los estamentos, me imagino, policiales también, porque si no, ellos no hubieran estado escoltando eso, estuvieron de acuerdo que eso se realice. Se optó en que él entre y la policía acompañó desde todo el procedimiento, no hizo solamente el Ministerio de Justicia. Eso es lo que yo quería expresar a la opinión pública, a la prensa, de que esta explicación no se dio y que se tendría que haber dado.
Ya. y asumir las consecuencias que yo asumí. Dije, no hay problema, yo me aparto del cargo, me parece algo razonable, porque se entendía la presión política y mediática del momento. Claro. Pero sería importante también dar una explicación sobre esa situación. Tres Ahora últimas, bien, sí, sí. sí, no, podés preguntarme. No, tres últimas consideraciones, tres últimas preguntas. Por un lado, aparte del representante del Ministerio Público que ayer te convocó para que brindes declaraciones sobre este tema, ¿te llamó alguna otra autoridad en relación a esto que revelaste ayer? No, no me llamó. ¿Alguien te pidió que te calles? No, ¿Recibiste algún tipo de amenazas? no, aún no. ¿Estás preocupada después de esto, cómo esto fue creciendo y todo lo que generó eso que contaste ayer? Porque vos recién contaste, Nadina, que cuando comunicaste a tus superiores inmediatos pensaste que se actuó en consecuencia. ¿Dimensionaste todo esto? La verdad que no, en el sentido de que en esa parte dimensioné la trascendencia que podría tener mis declaraciones ante la opinión pública, ante la prensa y ante mis superiores inmediatos, ¿verdad? Pero realmente yo creo que las personas que conocen mi trabajo a lo largo de estos años saben que yo soy una persona responsable y comprometida. Yo siempre le dije a mis funcionarias, yo no necesito escribirle a ustedes por un papel para que yo me haga responsable. Si yo le doy una orden, yo voy a decir, sí, di esa orden y asumir las consecuencias de eso. Es nada más esa situación de coijato sola piola, es lo que a mí me molesta de sobremanera, porque siempre son los directores o el mando medio el que, vamos a decir, el que recibe el remalazo, como se dice. En este caso también el ministro, pero el ministro acababa de asumir hacía unas horas, ¿verdad? Y como le dije ahí también, si él realmente no tenía conocimiento de la situación de Osvaldo Villalba, también hay una responsabilidad de la fuerza pública que no le comunicó esa situación, porque lo que se tendría que haber hecho era una reunión de urgencia de seguridad y también tenía que estar el Mecanismo Nacional de Prevención como para verificar la parte de derechos humanos, porque ya tenemos una denuncia de Carmen Villalba ante la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Internacional de Derechos Humanos. Todas las aristas se tenía que haber previsto y en consenso, en una mesa de trabajo, definir qué postura se adoptaría y de qué forma se haría. No de la forma que se hizo, que la directora se entera por medio de Carmen Villalba, yo a través de eso también y las autoridades también, conforme a lo que ellos me dijeron en el Ministerio de Justicia, nadie sabía nada de eso. Esa magnitud, esa falta de seriedad en la comunicación y de coordinación es lo que también me molestó bastante. Nadina, ahora sí la última. Sé que pasaste por varias administraciones, trabajaste con varios ministros de justicia en gobiernos anteriores. ¿Esta fue la primera vez que proporcionaste información de este tipo, en este tenor, la primera vez, o también llegaste a escuchar, a recoger información relevante y compartiste de la misma manera con otras autoridades en otros gobiernos? Sí, también, así como creo que dijo un colega tuyo, en las penitenciarías siempre obtenemos informaciones relevantes en materia de seguridad externa, ¿verdad? Tanto valiosa para la policía o para las fuerzas militares. Nunca podemos revelar la fuente. Yo estuve justamente una vez en un juicio oral, en un procedimiento de requisa en el Buen Pastor, en donde la magistrada me preguntaba quién era mi fuente. Y me negué a decirle a la magistrada porque no puedo revelar ese tipo de información de quién me dio la información para ir a hacer el procedimiento, porque le estoy exponiendo a una persona que confió en mí. Estoy exponiendo su vida o la de sus familiares. Claro. Entonces, hay muchas situaciones que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando una persona te confía
cosas tan sensibles como información como esta o como informaciones relacionadas a drogas, a quién está ingresando drogas, quién está comercializando dentro de las penitenciarías. ¿Quién te pidió que hagas esta investigación, que hagas esta averiguación? Dijiste tus superiores. ¿Podemos saber quién te pidió? ¿Te pidió No, Artemio Vera? eso le digo. No. Como le dije, la ministra Cecilia Pérez en varias ocasiones me pidió que intercediera con Carmen Villalba y con Laura Villalba si podrían eventualmente conversar con las hijas de Denis. Yo he visto la preocupación de las señoras, entendí el dolor de ellas y no había ninguna forma de sacar la información a Carmen ni a Laura. Entonces, siempre una manera tratar de ver dónde podíamos seguir la información que no se sabe de ella. En cierto momento le mencionaba a ellos, yo estoy hablando eso porque se fueron las hermanas Denis junto a mí a un hotel y le he visto muy mal a la señora. Claro. Incluso admiré después de tantos años que ellas sigan luchando por encontrarle a su papá. Entonces, como una, no sé, empatía con ellas. Como le dije, eso no es mi trabajo de inteligencia. Claro. Pero traté de obtener esa información a modo de ayudar un poco a las autoridades a que puedan ver si consiguen encontrarle a este señor para que estas señoras puedan descansar y darle una digna sepultura al señor Denis. Sí. Anadina Coronel, gracias por su tiempo y estas declaraciones, muy amables. Gracias a usted. Hasta luego. Anadina Coronel, ex coordinadora general de establecimientos penitenciarios de mujeres. El actual ministro de Justicia, Daniel Benítez, también tenía esta información. Eso acaba de contar esta señora, además de Artemio Vera, ex director de institutos penales, el ministro de Justicia de ese entonces, Edgar Olmedo, y el actual ministro de Justicia tenían esta información. ¿Por qué ocultaron? ¿Por qué no hicieron absolutamente nada? Y acá surgen algunas presunciones, porque al recibir información de este tenor, que no era, incluso hoy nos decía un excomandante de fuerzas militares y que estuvo trabajando muy de cerca con la Fuerza de Tarea Conjunta, hasta informaciones de chismes que se manejan, ellos recogen y hacen la verificación correspondiente. Acá quien proporcionó la información era nada más y nada menos que una coordinadora general de establecimientos penitenciarios de mujeres. ¿Por qué no se le dio el seguimiento a esto? ¿Por qué se descartó? ¿Por qué descartó Edgar Olmedo? ¿Por qué descartó el actual ministro de Justicia, Daniel Benítez, el exdirector de institutos penales, Artemio Vera? ¿Por qué lo hicieron? Y cuando les decía que acá hay una presunción, es que pudieron haber compartido esta información con las altas esferas, es decir, con el propio presidente de la República, pero hicieron un análisis, ya que estamos en pleno periodo electoral proselitista, de que esto pudo haber sido una campaña o una información negativa para el gobierno y que podía restarle votos al candidato del oficialismo. Esa es una presunción, porque no hay otra explicación lógica por qué se desechó, no se investigó para confirmar o descartar una información tan sensible como esta. No hay otra explicación. La explicación lógica es que pudieron haber compartido esto con el presidente de la República y que hicieron un análisis o una valoración política de que esto, si se filtraba y si se corroboraba efectivamente, iba a ser un gol en contra para el gobierno y principalmente para sus pretensiones político-partidarias mirando las elecciones internas del próximo 18 de diciembre. Gobierno insensible, dejando de lado todo lo que tiene que ver con este reclamo, con este llanto, con el dolor de estas familias desesperadas queriendo saber dónde están sus familiares secuestrados. Hacemos una pausa, venimos enseguida.
La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet, repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además también puedes escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows o Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. ¿Ya viste la colección de autitos de Shell? Es increíble, cargando 150.000 de Shell V-Power, más 50.000 guaraníes podés llevar el exclusivo Ferrari Fórmula 1 o la batería Bluetooth para manejar tu autito desde el celular. Pero ese no es el único premio, porque todas tus cargas, por cualquier monto, participan del sorteo de uno de los 100 tanques llenos. Pasá a cargar en Shell, cargas Shell V-Power, te llevas el Ferrari y quizás terminás ganando un tanque lleno. Farmacia Vicente Escabone, más de 87 años de trayectoria a tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-185000. El lastre que nos deja el gobierno de Mario Abdo Benítez, una deuda pública que se dispara por las nubes. Tenemos un informe en relación a este tema. A la vuelta hablamos con el analista económico Pablo Herken. El informe. El lastre que deja Mario Abdo, una deuda pública que se dispara por las nubes. La deuda pública en Paraguay fue creciendo de manera sostenida durante la administración de Mario Abdo Benítez. Haciendo un comparativo con el monto dejado por el gobierno antecesor, en la actualidad se registra un aumento del 82%, mientras que el margen de maniobra para el próximo será solo del 1%. De acuerdo con los datos públicos del Ministerio de Hacienda, a inicios de la gestión de Mario Abdo Benítez en el año 2018, la deuda total del país era de 8.400 millones de dólares, equivalente al 19,8% del Producto Interno Bruto. Al año siguiente, la administración pública cerró con una deuda total de 8.859 millones de dólares. En el 2020 dio un gran salto y llegó a 12.212 millones de dólares. La tendencia siguió en el 2021 con 13.631 millones de dólares y hasta septiembre de este año la cifra ya ronda los 14.670 millones de dólares, que equivale al 35,8% del Producto Interno Bruto. Viendo los números, se nota el rápido incremento de la deuda externa a través de los préstamos a organismos internacionales y los bonos soberanos. De los 14.670 millones de dólares de deuda, 11.812 millones corresponden a compromisos del Estado con los acreedores externos y los restantes, 1.819 millones, representan la deuda interna. Otro punto a tener en cuenta es que más del 80% de la deuda es emitida en dólares, por lo que las variaciones del valor de esta moneda también impactan en el monto final. Al hacer un comparativo con el monto que recibió del anterior gobierno y el actual, se observa que el aumento es del 82%. Ante el actual nivel de endeudamiento, el margen para el próximo gobierno será solo del 1%. A raíz de este escenario, el futuro presidente de la República no tendrá alternativa más que recortar presupuesto a sectores clave para el desarrollo del país, tales como salud y educación.
o aumentar los impuestos, que son una fuente genuina de ingresos, pero que recaen sobre los contribuyentes. El bicicleteo, contraer más deudas para pagar las actuales, se volvió una práctica recurrente, pero esto resulta peligroso para las generaciones futuras, que se verán con la obligación de sostener con sus aportes los importantes montos comprometidos. En la administración actual, la mayor parte del endeudamiento fue para las obras públicas y no hay que olvidar que la empresa distribuidora de asfaltos declarada por Mario Abdo creció 450% en sus importaciones en coincidencia con el impulso en la construcción de rutas a través del MOPC. De la mano con las rutas asfaltadas y otras obras de infraestructura, Mario Abdo Benítez deja un alto endeudamiento como legado tras su paso por la presidencia del Paraguay. Pablo Herken, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Mira, te felicito por el material. Me sacaste un gran trabajo de mucha exactitud en los datos. Quien vio ese material realmente es como si yo lo hubiese preparado y yo no lo preparé, lo cual me hace sentir todavía mucho más satisfecho. Lo preparó porque sin manejo, sí. Pero Cintia es como parte de uno, ¿sí? Está en todas partes y entonces felicitaciones, excelente el material. Pero hay algo que sí me entristece mucho, Jorge, ver la figura de don Oscar Denis en el material anterior. Sí. Me causa una profunda tristeza. Profunda tristeza cada vez que veo sus imágenes por televisión, tan fuerte, tan alto, tan señorial en sus actividades como vicepresidente, como parlamento y ahora con todas las imágenes. Me siento muy triste porque lo conocí poco, hablamos algunas veces, discutimos, pero desde el primer momento tuve la impresión segura de que estaba frente a un señor de señores, un Caraiguazú, Así mismo. en toda su dimensión. Y me duele este caso, y me duele verlo a él, y cómo querría realmente que regresara con vida con los otros. Pero en este caso, por una afinidad que tengo con él, me perturba realmente. Y esto me trae una suerte de comparación que la hago, no porque estoy molesto ni nada por el estilo, sino para que la gente entienda la diferencia. Yo tuve 2 oportunidades de hablar con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuando estaba en su carrera política a la presidencia, ¿sí? Las 2 veces en las que yo pude hablar con él, yo sentí que estaba hablando con el tonto del pueblo. Con el tonto del pueblo y con un gran perdón a los tontos del pueblo, ¿sí? El tonto del pueblo. Entonces, entre Marito, el tonto del pueblo, y Oscar Denis, el Caraiguazú nuestro, la diferencia es tan grande que me hace decir a mí, ¿quiénes fueron los que lo votaron a Marito? ¿Y por qué? Si es el presidente más desequilibrado económicamente hablando. Estos números que vos presentaste sobre el aumento de la deuda, digamos, te juro que en el 2018 era impensable para nosotros que, no terminando todavía su gestión, él ya tenga un aumento de 6.630 millones de dólares con respecto a la deuda que recibió en el 2018, 82% como se estaba diciendo, y actualmente la deuda es casi del 36%, digamos. Mucha gente no sabe, pero en el año 2020, en el año de la pandemia, la deuda creció 38% en un año. En un año. Estamos hablando en ese caso de 3.354 millones de dólares en un año, el de la pandemia. Aunque el 2021 también fue de la pandemia.
¿Dónde fue toda esa Claro. plata, por Dios? ¿Cómo en un año un país puede endeudarse 38%? No tiene sentido, no hay nada. Y a veces la gente me suele decir, no, Horacio Cartes también empezó un proceso de endeudamiento. Sí, es cierto y lo reconozco. Veníamos de gobiernos que no se podían endeudar por distintas razones. Empezando por Nicanor, que recibió un agujero muy grande, digamos, hasta que se fue estabilizando la situación y entramos con la posibilidad de agarrar el endeudamiento como una palanca de financiamiento, pero una palanca manejada con prudencia. Este señor no lo manejó con prudencia, sino con un desequilibrio total, sin consideración, sin respeto a los informes técnicos que le decían, pará, frená, no sabemos lo que puede pasar mañana. Y a mí me enseñaron muchísimo que la calidad de un presidente de la República, es cierto, se mide por su gestión. Empieza aplaudido y generalmente no termina aplaudido, porque su gestión fue difícil, más todavía sí, el que va a venir en el 2023 va a tener que encontrar una casa desordenada, una casa endeudada, una casa inflada, una brecha social mucho más grande y con un nivel de corrupción y de déficit enorme realmente. Yo te digo, yo espero de corazón que gane Santi, pero espero de corazón porque es lo que le puede salvar al pueblo paraguayo y al país en el sentido de tener una persona con la capacidad de Santi de poder administrarme una situación que le va a ser muy crítica. ¿Cuándo un gobierno recibió una herencia tan mala como esta? Y solamente Nicanor. Y tuvo que firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional 2 veces, Banco Interamericano, Banco Mundial. Fue durísima la tarea de tapar el agujero que le había dejado la pésima administración de Luis González Macri. Con Marito sucede exactamente lo mismo, pero no le importa, porque él considera que la gente no se va a acordar de las deudas y en todo caso si hay problemas de deuda, él ya no va a estar. Y por otro lado lo que va a decir, y lo que dice es, quedan mis obras públicas, claro, van a hablar por mí realmente. Y yo te digo, mira, estuve haciendo cálculos hoy, un poco los datos que tenemos de inversión física, y dentro de esa inversión física, la del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es la del 2019, 2020, 2021 y septiembre del 2022. La inversión física fue de 4.420 millones de dólares. Inversión física significa construcción, dotación de inmuebles, de equipos, de laboratorio, lo que vos quieras. Algo que te permita crecer, no gasto de consumo, no salario, no gasto corriente, ¿sí? Ahora, de esos 4.420 millones de dólares, el 78% fue al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. No te digo el 40%, no te digo el 50%, no te digo el 60%. Casi el 80% como promedio en todos los años. Y estamos hablando probablemente de una inversión en obras públicas de 3.500 millones de dólares. Y vos dirías, pero genial. El endeudamiento se debe en gran parte a las obras públicas hechas. Y sí, tiene su fundamento. Pero cuidado con lo que construís. No hay ningún manual que te diga que tenés que agotarte en obras públicas gigantes. Puentes, carreteras, viaductos, supercarreteras, asfaltados, etcétera, etcétera. Lo que nosotros llamamos los elefantes blancos, ¿ok? Son importantes. No estoy contra la construcción de ese tipo de obras públicas que benefician al país. Pero mis profesores alemanes me enseñaron desde muy pequeño, por así decirlo, que las necesidades son infinitas en la humanidad, en nosotros, lo que queremos hacer.
y los medios, los recursos son limitados. Siempre las necesidades van a ser superiores a los recursos. Entonces me decían en Frankfurt ellos, Pablo, cuídate mucho de priorizar aquello que consideras que es más importante que otro, etcétera. Pero eso no es tan importante. Aparte de que lo hagas, no es tan importante porque te va a faltar algo. Y nunca llegué a entenderlo, excepto el último día de clase cuando entendí equilibrio. Te quería dar a entender, Pablo, la palabra equilibrio. ¿Qué significa eso? Que aunque vos tengas muchas necesidades y las priorices, vos no podés hacer una diferenciación tan grande entre sectores que necesitan atención. Vos no podés destinar el 80% de tu inversión física a obras públicas de Cavialca y Capaco. Eso es absolutamente criminal. Criminal por donde se lo mire, porque son elefantes blancos. El pueblo es hormiga, en un sentido figurado, ¿sí? Las obras públicas, tipo elefantes blancos, dando casi nada a los otros sectores, educación, salud, vivienda, lo que quieras, digamos, significa que todas estas obras públicas, elefantes de Marito, van a estar manchadas de sangre por los casi 10.000 compatriotas nuestros que fallecieron por el COVID porque no se habían conseguido las vacunas. Es la cantidad que se considera que por toda la vida Marito va a llevar encima como una cruz, Sí. como un castigo. Y espero que se concentre en él y en no su familia. Puentes, carreteras manchadas por la ignorancia. Gente que va a ir marchando por las carreteras, los puentes, ya fallecieron en el sentido físico y están espiritualmente. Pero ¿y cuánta gente falleció económicamente hablando con el COVID? Se desprendió de todo lo que tenía, perdió sus negocios, sus ahorros, sus riquezas, todo perdió. ¿Alguna vez lo viste llorar a este tonto del pueblo por el dolor de nuestro pueblo? ¿Lo viste acercarse a los hospitales, sanatorios, donde estaba la gente concentrada, desesperada? Yo sé que iba a ser puteado, retado, pero no tiene liderazgo, no es capaz de enfrentar algo como lo han hecho otros presidentes. Conozco casos de presidentes chilenos que han recibido huevos, tomates, abucheados, pero de la peor manera, pero dieron la cara, ¿ok? Este no da la cara. Hoy huyó. No, pero este es otro ejemplo de correrse realmente. Pero yo te diría nomás, cuando a mí me dicen grandes obras públicas benefician al pueblo, en real empleo, le digo, tráeme un arquitecto, un ingeniero, y me vas a poner acá, obras públicas gigantes, yo te voy a poner viviendas sociales, masivas, para 1 millón, 2 millones de personas. ¿Cuál te va a crear más puestos de trabajo, más empleo, más movimiento, más microciudades interconectadas? ¿Cuál? No el puente, y mucho menos un puente como el puente Chacoí, que no tendríamos que habernos endeudado jamás para que los ricos construyan el puente que necesitan para valorizar sus propiedades de cara a futuras inversiones, cuando lo podrían haber hecho de la mejor manera. Pero facturas políticas de promedio entre Marito y Conrado Heckle, y Pettengill también, ¿por qué no decirlo? Es lo que se rumorea, lo que se dice. Y a mí eso me da, me enfurece. ¿Cuánta gente enferma pasará por los puentes? Irá por las carreteras. ¿Cuánta gente idiota, estúpida, tonta por no haber recibido la instrucción de vida? ¿Cómo no le vas a dar un rol fundamental a la educación? ¿Solamente 10%? ¿5%? ¿Viviendas sociales? ¿3, 4%? ¿Salud? ¿15%? ¿Y 80% obras públicas? Encima no las estás pudiendo pagar.
hay deudas con las empresas constructoras que para mí están por arriba de los 500 millones de dólares y ya nos hemos endeudado para poder pagarlas. Pero se suponía que con el préstamo terminaban la obra y el pago. ¿Qué pasó? Pablo, tengo que hacer una pausa cortita. Permíteme una cosa, sí, antes para hilar nomás, para que la gente entienda el significado de lo que estoy diciendo. Porque uno diría, bueno, Pablo, 4.000, 3.500 millones de dólares en obras públicas, no te vaya a quejar, o sea, siempre apoyaste las obras, etcétera. Pero fíjate en estos números rápidamente. 10.000 aulas están en mal estado. Sistema público de educación. Sí. 10.000 aulas en mal estado. 147 escuelas no cuentan con energía eléctrica. 2.700 salas de clase están en peligro de derrumbe. 73 centros escolares no cuentan con ningún tipo de baño. 520 escuelas funcionan con letrinas como servicio sanitario. ¿Cómo me gustaría que Marito se vaya a esta escuela y caiga en una de las letrinas? Y lo digo con todo respeto. Yo tuve 4 años en el ejército y sé lo que es. Pero a esta altura con nuestros niños, no. 163 locales escolares no disponen de abastecimiento de agua. Estas radiografías son apenas una pálida visión de la realidad total. ¿Cómo no te vas a jugar por lo más importante que hoy hay en la vida? El conocimiento que nos hace capaces, humanos, nos hace libres. ¿Quiénes van a ir por los puentes y las carreteras de Marito? Los tontos, manipulables políticamente, en todos los sentidos, sin capacitación, sin capacidad, sin conocimiento, sin diferencia, más pobres de lo que inicialmente. Es cierto, miran el elefante blanco y dirán, qué hermoso el elefante blanco, ¿sí? Qué hermoso. Por eso digo, la palabra clave es equilibrio. ¿Por qué no hiciste un equilibrio cuando te venía la pandemia y me decía, acá por lo menos tengo varios años en los que las escuelas, vamos al 50%? Sobre eso, a la vuelta de la pausa, volvemos con esta charla con Pablo Gerken, inversión pública, más dinero para obras, menos para programas sociales. Pausa, venimos enseguida. Inversión pública, más dinero para obras, menos para programas sociales. Los ejes prioritarios del gobierno en cuanto a la inversión social deberían ser las viviendas sociales, la infraestructura educativa y la salud. Sin embargo, durante la administración de Mario Abdo Benítez, la mayor cantidad de recursos fue a parar a las obras públicas, específicamente las rutas. A la crisis política que atraviesa el país se suma la económica a raíz de la crisis laboral y la notoria disminución en los ingresos monetarios en la población en general. Esto se da en medio de programas sociales de casi nulo impacto a consecuencia de los irrisorios montos que se destinan a ese fin. La inversión social representa el total de recursos financieros destinados dentro del presupuesto general de la Nación a las actividades orientadas a la promoción, protección y desarrollo social. Se compone de varios sectores de la administración central, entre los cuales se encuentran las áreas de promoción y acción social, salud, educación y cultura, vivienda y seguridad social. Su importancia radica en que la finalidad de estos programas sociales busca reducir la pobreza y la desigualdad. En ese sentido, según datos del Ministerio de Hacienda, en cuanto a la inversión social se ve que la mayor cantidad de recursos se destina a las obras públicas y el resto se distribuye en salud, educación y viviendas sociales. De enero a septiembre del 2022, de los 765,9 millones de dólares destinados a la inversión pública, el 73% fue al MOPC, unos 556,6 millones de dólares para las obras viales, tal como el corredor bioceánico, la Ruta 9, el puente Chacoí, el tramo Pozo
Colorado Concepción, entre otros. En tanto que solo el 10%, 85,3 millones de dólares, fue para las viviendas sociales y becas, el 7% para los Juegos Odesur, el 6% para salud y un 4% para educación. La abismal diferencia entre las inversiones que hace el Estado se traduce con más paraguayos sumidos en la pobreza. Es así que cuando Mario Abdo asumió el poder, había 1.680.000 personas en situación de pobreza y al cierre del 2021, la cifra trepó a 1.951.000 según el Instituto Nacional de Estadísticas. Así también aumentó el desempleo. Durante el segundo trimestre de este año, las personas clasificadas como desocupadas fueron alrededor de 249.983, de las cuales cerca de 126.751 fueron hombres, el 51%, y 123.232 mujeres, el 49%, según el informe de la encuesta permanente de hogares continua del Instituto Nacional de Estadísticas. La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana de precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Con tus compras participás de la promo 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta. Lavarropa Samsung de 8 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 233.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Y no te olvides que con tus compras en Bristol ayudás a Teletón. Demos vuelta al partido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Escabone, cada vez más cerca tuyo. Contamos con 70 sucursales en todo el país. Ofrecemos la mejor atención, el asesoramiento profesional que los 87 años en el mercado nos permiten ofrecer. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Farmacia Vicente Escabone. La semana pasada, Pablo, hablamos con los representantes de los oleros de Tobatí, una ciudad prácticamente fantasma hoy. ¿Y por qué? Porque le escuchamos en un discurso al presidente de la República decir este es el gobierno que más viviendas sociales ha construido en la historia, 30.000 viviendas. Mentira. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero de qué se hicieron las viviendas? Nos dice el representante de los oleros de Tobatí que algunos es mentira. Están muriendo las olerías. Es mentira. Entonces, ¿de dónde sacaron esos números? Y después, eso que dijiste, 80% en inversión en obras, en infraestructura, en obras públicas, ¿por qué tuvimos en el primer semestre 31.000 o 35.000 desempleados en ese sector obrero, directamente vinculados a las empresas constructoras? Y hay una deuda de casi 400 millones de dólares. Es que estamos cayendo justamente en un círculo vicioso en el que el presidente, sin importarle absolutamente nada, porque no le interesa al país, no le interesa a la gente, para mí no tiene sentimiento realmente, acelera la construcción cuando los técnicos le dicen, señor presidente, esto significa que vamos a tener que endeudarnos más y ya estamos muy atrasados en el pago a los constructores. Tenemos también una deuda muy importante de más de 400 millones de dólares con las empresas farmacéuticas. IPS tiene otro tanto con empresas farmacéuticas y habrán otros proveedores que no serán tan importantes o tan claves como constructores, digamos, que también están en una situación en la que el Estado no paga. Y uno asume muchas veces que cuando el Estado paga, tiene que pagar. Ese es un compromiso que parte del vínculo de yo pago mis impuestos para que se pague un servicio determinado o una obra determinada, pero no es este el caso. Recurrimos solamente a endeudamiento externo. El 13 de octubre nos volvimos a endeudar o a contratar préstamos
aprobados por el Senado por 475 millones de dólares y ahora en el Senado el jueves se trata un paquete de 175 millones de dólares. O sea, esto no para. O sea, nunca hubo un presidente que tuvo tanta complicidad de parte del Parlamento también y de parte de los gremios empresariales también, ¿sí? Porque los grandes gremios empresariales son grandes y por su naturaleza defienden sus intereses. Estoy de acuerdo con eso. O sea, cuando Cavialpa dice, estas son obras que van a permitir que yo me traslade más rápidamente y llegue más rápidamente a mi trabajo y después a la casa mía. Sí, pero es una minoría. Es una minoría. ¿Y dónde está el equilibrio? ¿Dónde está? Cualquier profesional te va a decir, hermano, 50 y 50 me parece lo más razonable en este momento. No estamos viendo nosotros una relación directa entre mejoramiento de la recaudación de impuestos con los compromisos a pagar por la deuda que estamos asumiendo, ¿sí? Este año, por primera vez, se va a superar la recaudación de impuestos del año 2018, ¿ok? Pero estamos teniendo tantas reducciones o deducciones en el pago de algunos impuestos que los de la Subsecretaría de Estado de Tributación están asustados realmente con respecto a que se vuelva a repetir lo de Luis González Macri, que en unos meses determinados el próximo año no se puedan pagar los sueldos. No se puedan pagar los sueldos. Ahora, ¿a quién le culparán en ese momento? ¿Al que se va o al que viene? Y nuestra gente es muy propensa a olvidar rápidamente, ¿sí? Y a culparle al que está llegando porque llegó con las promesas, vamos a mejorar, etcétera, y se encuentra con una realidad que no le permite hacer muchas cosas de las que quería hacer, y ahí no puede entrar en demagogia, no puede entrar en populismo, tiene que ser muy realista, tener una capacidad muy grande de liderazgo, algo que el presidente de la República nunca tuvo. Yo no he visto realmente en estos años de democracia un presidente tan flojo en liderazgo, en salirte a hablar, en salirte a comunicar. Hubieron tantos problemas económicos en donde él tendría que haberse ido al Parlamento, ¿ok? A una reunión conjunta de diputados y senadores y decir, señores, miren, yo necesito para el 2023 un presupuesto ajustado. No pueden pasar de esto, vamos a hacer esta distribución, etcétera, pero por favor no me jodan con el... Es el presidente de la República. Que vaya el ministro de Hacienda, está bien. Que vayan los viceministros, están bien. Que llame a economistas y a exministros, no sirve para nada. Una reunión donde ellos hablaron con analistas, económicos, periodistas, ¿para qué si no tienen poder de decisión? Donde está el poder de decisión es en el Parlamento, es en los partidos políticos. Él nunca hizo eso, nunca habló. Entonces, ahí es cuando yo planteo así como una situación de vida o muerte la alternativa de Santi, porque lo he visto trabajar de cerca en sus años como ministro de Hacienda, ya previamente también como miembro del directorio del Banco Central. Me mato de risa cuando el mentiroso de Vince dice, no, Santi es un empleadito de Horacio Cartes, digamos, y no sabe las veces que Santiago Peña o Lea Jiménez, por darte alguna referencia, le dijeron no al presidente de la República, ¿sí? Esto no corre, esto no va, esto no sirve, o sea, nada que ver. Son personas que están formadas con la capacidad de mejorar la conducción económica de un país que tiene todas las posibilidades de ser un país distinto. Yo me mato de risa cuando Cavialpa sale y dice la brecha en infraestructura es de 10.000 millones de dólares. Después suben a 20.000 millones de dólares. Y después suben a 30.000 millones de dólares en obras públicas. Digo, y sí, si queremos una hidrovía que esté medio congelada para patinar encima, no sé, puede ser. Y nadie ha hecho hasta hoy un estudio serio que me diga, yo quiero tener una educación como la sueca, que mis alumnos paraguayos en la niñez, en la escuela, en los colegios, tengan una educación como la sueca. ¿Cuánto costaría eso?
Y hay cálculos que se han hecho, digamos, Claro. pero superan enormemente lo que se tiene que realizar en obras de infraestructura. Porque cuando más te desequilibras en obras de infraestructura, más desequilibrado está la otra contraparte, que es el ser humano. En el 2002 tuvimos un escenario, mencionaste recién, 2003 asume Nicanor Duarte Frutos. Podemos tener muchas críticas a Duarte Frutos, pero sí había Las tengo, hoja, sí, las tengo, pero pero sí también tenía una hoja de ruta, que eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Y la capacidad de designar a las personas que estaban en condiciones de sacar adelante lo que se había destruido. Hoy estamos prácticamente en esa misma situación y en ese mismo escenario. Por eso me parece clave esto que dijiste, no estamos para improvisar. No podemos dar... Mira, a mí me asusta, me da pesadilla la posibilidad de que Vince sea presidente de la República. O sea, no tiene absolutamente experiencia. Él es un empleado de las empresas constructoras, eso está claro, y del presidente de la República ni qué hablar. Jamás ha sido capaz de decirle al presidente de la República, ¿por qué no vamos por el este con esta ruta? No, a mí me gusta por el oeste. Listo, presidente, hagamos lo que usted quiera. O sea, no tiene capacidad de liderazgo, miente de una manera espantosa. En los datos de obras públicas se miente. A mí me llamó poderosamente la atención cuando después del agosto del 2018, que yo tenía mi serie económica, digamos, cómo empezaron a reajustar los datos del gobierno de Horacio Cartes hacia abajo, de inversión pública, ¿sí? Para hacer figurar los de ellos más altos de lo que tendría que figurar. Y hasta hoy me encuentro a veces con planillas que difieren muchísimo y hacen difícil. Entonces, muy difícil, muy difusa esa posibilidad. Pero está el otro tema que nosotros no estamos viendo. No estamos ni vamos a estar en un momento económico mundial aceptable, cariñoso, tolerante, ayudable. No. Todo lo contrario. No vamos a tener viento a favor. No tenemos viento a favor a nivel mundial. Y a nivel regional, el próximo año las estimaciones que estamos manejando señalan una caída de la economía argentina y de la economía brasileña juntas. O sea que cae el Mercosur conjunto, cae porque son el 97% de la tarea en cuestión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cortar programas sociales? ¿Vamos a cortar obras públicas? No creo que sea suficiente. Vamos a tener que ver cómo crecer, no 4,5%, sino 8% o 10%, lo cual es muy difícil, para mejorar las recaudaciones por inercia de impuestos, o no nos va a quedar otra cosa que subir los impuestos. Ese es el escenario. Y cuando yo miro hacia atrás, veo la figura de Benigno López, el hermano del tonto del pueblo. Cuando recibió en el Ministerio de Hacienda el cargo de ministro, después del 16, ¿sí? Casi lloraba, agradeciendo al equipo que se iba la herencia que recibía. Claro. Y que la vara era muy alta y era todo un desafío a superar. ¿Qué hizo el tonto del pueblo? Dijo, vamos a destruir Lince, vamos a destruir San Francisco, vamos a destruir Petropar, porque era la intención inicial, era eliminar todas las estaciones de petróleo. O sea, vamos a parar las obras que podamos parar del gobierno anterior. La Universidad de Taiwán dejaron casi 4 años. La Universidad de Taiwán, digamos, yo nunca he visto inaugurar una obra con la presencia del presidente que está y del presidente que se fue, del que inició la obra y del que termina la obra, que es muy usual en otros países. Recuerdo que cuando se inauguraba la terminal aérea de Carrasco, Montevideo, eso había sido una obra de José Valle, si no me equivoco, y la recibía Vázquez. La figura honorable ahí era el que se fue. Claro. Como diciendo, yo terminé lo que vos me dejaste, así que esta es una obra uruguaya hecha por 2 presidentes, etc. Acá no existe absolutamente nada. Existe más que adversario, existe enemigo, una capacidad de destrucción. Si hay 2 definiciones que yo puedo dar sobre Marito, es una la de traidor.
calza perfecto. Le calza Sí. perfectamente, pero como tronista, mira, su papá era idéntico realmente. Y la otra tiene que ver con, se me escapó, a ver, estaba traidor. La de traidor coincidimos. Y lo otro, Sí. la de improvisado, la de No pichado. tenía una expresión que iba más por el lado de su incapacidad humana para comunicarse. Torpeza. Es más que la torpeza. Cuando el pueblo está sufriendo una etapa dura determinada, vos querés ver a tu presidente de la República. Al piloto Una de hora, tormenta, una hora y como dijo media él. o media hora, ¿entendés? 2 o 3 meses, ¿entendés? O que el tipo salga afuera, ¿entendés? O decir, ok, me está conduciendo, está piloto de tormenta. El piloto de tormenta, ¿entendés? Este no. Este es un destructor de aviones. Tengo que hacer ¿entendés? una pausa cortita. A la vuelta ya cerramos esta charla con el analista económico Pablo Gerken. Venimos enseguida. Bueno, último bloque, Pablo Gerken. ¿Cuál será la herencia de Abdo Benítez en términos económicos? Puntos claves. Malísima por todos los números que se miren, excepto algunos vinculados con su entorno y algunos empresarios a los que no entiendo realmente, que no saben el futuro que se les acerca y que van a chillar como monos cuando haya que subir los impuestos, si es esa la posibilidad que cabe. Es malísima. O sea, yo te diría que es un poco la herencia que recibió, parecía la herencia que recibió Nicanor Duarte Frutos, y que yo recuerdo que él tuvo la capacidad de constituir eso, como mencionaste, un muy buen equipo, pero además era un presidente de la República joven, también, pero más joven, pero con capacidad de liderazgo y de hablar y de salir, ¿ok? Que entusiasmaba con lo que decía. Y yo participaba de algunas reuniones y era realmente un presidente de la República que se imponía, no mirando sus intereses, mirando los intereses del país, fundamentalmente, ¿sí? Porque además él recibió un país que tenía que recuperar, no había tiempo, digamos, para hacer otra cosa. Después de 3 años y algunos meses cambió, fue a otra dirección, buscó la reelección y ahí se descompuso y la jefatura del partido político. Yo creo que vamos a tener que ser muy, pero muy prudentes en saber muy bien y muy responsables en quién es el culpable del que nos deja esta herencia y no culpable quien tenga que tomar eventualmente medidas amargas para no ahogarnos en el agua. Hay una percepción, me decía un político no hace mucho, cuando la percepción de la gente, cuando llega un nuevo gobierno, generalmente el que se fue deja obras, cintas que desatar. Entonces la percepción ante la gente es que este gobierno hizo algo. Miramos hoy la proyección del MOPC, que dejó incluso la administración de Arnoldo Wiens, y me dicen que no hay nada. Entonces el próximo gobierno no va a tener cintas que desatar. Entonces la presión social también va a ser tremenda, porque ¿qué va a inaugurar en ese lapso de posicionarse, de ubicar, de hacer los números y de determinar prioridades en materia económica? Mira, acá lo vital, y creo que en esto Santiago tiene experiencia, es que en el caso de que se diera su victoria en abril del próximo año, él sabe que no puede esperar hasta agosto, ¿ok? Él sabe que tiene que darle una patada a Marito, formalmente hablando, ¿sí? Como diciéndole, vos sos presidente formal, yo soy el presidente con el poder y empiezo a hacer los cambios y empiezo a manejar el juego en la cancha. Si no lo hace eso lo hizo Nicanor. Cuando ganó en abril del 2003, a todos nos sorprendió su victoria y cambiamos de la noche a la mañana la perspectiva, porque a la semana se estaba reuniendo con gente, con su equipo. Y vos decías, pero no puede ser, sí puede ser. Los menonitas sí puede ser, están, ok. Otros están, Borda está, su equipo está. Estaba manejando para el IPS, todo, estaba viendo con anticipación. Eso es lo que tiene que hacer Santiago de ganar el 20 de abril. No hay tiempo del que próximo perder, año. Pablo, ¿verdad? No, porque tenemos un error que constitucionalmente habrá que corregir en un 4 momento meses. determinado,
4 meses, no, son 2 meses máximo. Brasil, tenés el ejemplo de Brasil, tenés noviembre, diciembre y el 1 de enero. Sí. Es el tiempo prudencial para que no hayan 2 presidentes, por así decirlo, sino que en definitiva el presidente que está saliendo le diga al que viene, vos sos la figura central y te voy a ayudar. Pero cuidado, que Marito es un traidor. ¿Cuántas veces traicionó? ¿Cuántas veces casi fue a juicio político? Y aún así traicionó a sus correligionarios, a sus amigos y a sus colegas. Y eso sí me asusta porque es factible de hacer cualquier cosa con cualquier cosa. Duele decirlo. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Ojalá no se cumplan todos mis pronósticos, pero sí le puedo anticipar a mi gente que el tonto del pueblo nos deja más tontos. Pablo Herken, un gusto como siempre tenerte. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.